salió directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero como ese tanteo de que, claro, esto es un horror, y sobre todo así empezaron a manifestarlo investigadores de la migración venezolana, pues el presidente y el canciller salen y dicen que eso no va a pasar en Colombia. Pero nos muestra una realidad que viven los migrantes venezolanos y que puede agravarse si gana nuevamente las elecciones, como todo indica, el presidente Nicolás Maduro. Y por esa razón yo quiero saludar a esta hora a Ligia Bolívar. Ella es fundadora de Provea, que ella es investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y es responsable del área de migrantes y refugiados en Colombia. Profesora Bolívar, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y también nos acompaña María Gabriela Trompetero, maestra en estudios interamericanos y especializada en migración venezolana en Colombia. Profesora Trompetero, a usted también gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Hola, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Ya tenemos la claridad y dijo el presidente y el canciller que no se le va a exigir pasaporte vigente a los migrantes venezolanos. Sin embargo, la realidad de la migración es muy preocupante, tanto para Venezuela como para Colombia, Centroamérica e incluso Estados Unidos. Y empiezo por preguntarle a la profesora Bolívar, a las dos les quiero hacer la misma pregunta, pero profesora Bolívar, si gana el presidente Nicolás Maduro las elecciones próximas en Venezuela, como todo parece indicar que va a pasar, que él se va a mantener en el poder, ¿cómo eso va a afectar aún más la migración de venezolanos a otros países en el continente? Sí, precisamente yo publiqué un estudio a comienzos de 2019, han transcurrido ya casi 5 años de eso, donde se mostraba una relación directa entre situaciones políticas o económicas en Venezuela y los picos migratorios, ¿ya? Cada vez que había elecciones, después de las elecciones ha habido picos, cada vez que se anunciaban aumentos de salario miserables también ha habido picos. Entonces, nada nos indica que de ganar Nicolás Maduro, ganar entre comillas nuevamente las elecciones, no se produzca otro pico migratorio. Y de hecho ya hay encuestas dentro del país que evidencian la voluntad de un porcentaje muy preocupante de la población que dice que si gana Maduro otra vez, salen del país. Entonces, el panorama puede ser mucho peor que el que ya tenemos y lamentablemente, aprovecho para decirlo, sentimos que el gobierno de Colombia no está preparado para esto desde el punto de vista normativo. ¿Por qué? Porque por un lado, una solicitud de refugio está demorando como mínimo 3 años en ser aprobada y profesora en el país. Claro, pero entonces ahí aprovecho para preguntarle a la profesora Trompetero, ¿se tiene más o menos una estimación? Sabemos que han salido creo que 9 millones de venezolanos, 7 millones de venezolanos en la última década, pero ¿se tienen una estimación ya con estudios, investigaciones de cuántos más podrían llegar a salir, siendo pues Colombia su principal paso cuando el presidente Nicolás Maduro continúe en el poder después de las elecciones? Sí, en efecto, como lo decía la profesora Bolívar, ya distintas encuestadoras en Venezuela le han preguntado a la opinión pública si en caso de que, digamos, vuelva a ganar el presidente Nicolás Maduro, se irían o no de Venezuela. Y en efecto, aproximadamente un 40% de los encuestados afirma que dejaría el país en caso de no darse un cambio político, por lo que estaríamos hablando tentativamente de 1.8 millones de personas venezolanas, que la mayoría, por supuesto, saldría por vía terrestre a través de Colombia, no solo a Colombia, sino a otros países de las Américas. También es importante recordar que si bien no se han dado las elecciones todavía, tan solo este año han pasado por la selva del Darién más de 70.000 personas venezolanas. De continuar esta tendencia, estaríamos viendo que se está duplicando la salida de más de 360.000 personas que hubo el año pasado, 2023, por la selva del Darién, personas venezolanas que representan la mayoría. Entonces, a todas luces, de no darse un cambio político en Venezuela, estaríamos viendo el aumento del éxodo venezolano, que ya es en la actualidad el mayor
el desplazamiento forzado del mundo, con más de 7.7 millones de personas, superando incluso al desplazamiento sirio y ucraniano causado en ambos casos por conflictos armados, lo que a todas luces representaría grandes retos para Colombia, que estoy de acuerdo con la profesora Bolívar, no está preparada institucionalmente para acoger a un nuevo, digamos, desplazamiento masivo de personas venezolanas. Y a eso me quiero referir y también le quiero preguntar a las dos, profesora Bolívar, las dos coinciden en que en Colombia no estamos preparados para esta nueva ola migratoria que se vendría a venir por cuenta del triunfo, una vez más, de Nicolás Maduro en las elecciones. En el gobierno anterior se felicitó, incluso opositores al gobierno de Iván Duque, desde el exterior se felicitó su política migratoria. Creíamos que teníamos nosotros en Colombia una buena política migratoria frente a los venezolanos. Si eso es así, ¿por qué dicen ustedes que no estamos preparados? Mira, primero por lo que decían, lo que tiene que ver específicamente con el refugio, que se demora 3 años y durante ese tiempo las personas no pueden trabajar. Entonces, se van a convertir en una carga para el Estado colombiano si no se toma otro tipo de medidas, ¿no? En segundo lugar, tenemos el Estatuto Temporal de Protección, está paralizado, ¿no? El anuncio que acabamos de escuchar que hizo el canciller tiene que ver con algo muy puntual y es, bueno, los padres de aquellos niños que tengan el PPT antes de agosto del año pasado van a tener la oportunidad de regularizarse. Pero si seguimos en esto, y además va a ser a través de una cosa que se llamaba PEP, que tuvimos la experiencia de 8 PEP diferentes, que lo que generaron fue un tremendo desorden en la política para poder manejar la política migratoria de Colombia, y por eso se creó el estatuto, para que fuera un solo documento, un solo estatus dentro de regularización dentro de Colombia. Entonces, si volvemos otra vez a la figura del PEP, se está retrocediendo, se está alimentando el desorden, y esto está muy lejos de ser lo que se invoca constantemente, una migración ordenada, segura y regular. Entonces, este elemento particular de la suspensión del estatuto, que no se está otorgando, o sea, ya cerca de un año, María Gabriela me puede corregir, que no se está otorgando ningún documento de regularización a los venezolanos, esto ya está generando un desorden. Y si a eso le suman entonces que sale uno con una brillante idea de suspender los pasaportes, el caos sería total. Pero quiero aprovechar también para decir que es muy importante la declaración que acaba de hacer el canciller, porque no porque evidencie desorden en la Cancillería, sino que es porque es muy importante que el jefe máximo de la política exterior y de la política migratoria le llame la atención a sus funcionarios, porque eso está evidenciando la ausencia de un canal para armonizar toda la política migratoria. Entonces tenemos que ver en este desastre de ayer una oportunidad también para pensar con seriedad en esto antes de que llegue el momento grave del 28 de julio, poner orden en la casa y estar preparados, no desde el punto de vista humanitario, que si la bolsita y el kit sanitario, eso no, es el tema de la regularización de esas personas que entran para que no se le conviertan al Estado en una carga. Sí, yo quiero volver un momento a lo que nos dijo hace un momento la señora Trompetero, porque no logré entender de dónde hacen ese cálculo de que podría aumentar, si entendí bien el número, en 1.700.000 el número de migrantes, cuando a pesar de que hemos explicado que es una burbuja lo que está pasando en Venezuela, pues de un tiempo para acá sí hemos visto que hay gente, que hay migrantes que están retornando y que hay personas que pues están dinamizando de nuevo la economía. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo para llegar a la conclusión de que saldrían, si gana de nuevo Maduro, 1.700.000 personas? Sí, como lo decía, este cálculo viene de unas encuestas que se han realizado, recordemos, no representan al total de la población venezolana, pero sí nos pueden dar una imagen de lo que pudiese representar que ganara nuevamente el régimen de Nicolás Maduro. Y si bien hay una especie de burbuja y reactivación económica, esta es bastante superficial y no es la realidad, digamos, de todas las personas venezolanas. Y existe en el momento una gran expectativa frente a la posibilidad de cambio, que es justamente la que está frenando la salida de más personas de Venezuela. Y estos flujos de retorno realmente son muy insignificantes en comparación al éxodo, digamos, que ha continuado durante los últimos 2 años. Si tú revisas las cifras de la ONU, de la R4B,
cada año tenemos aumentos de aproximadamente 1 millón. El flujo continúa. Es simplemente lo que decía de las cifras de pasos por el Darién. La mayoría venezolanos que también se están duplicando, también nos están demostrando cómo esa idea de retorno realmente es muy baja en comparación a los flujos que continúan, porque digamos esta reactivación económica o esta narrativa que el régimen vende de que Venezuela está mejorando económicamente, realmente no está teniendo un impacto en la vida, en la mejora de las condiciones, en acceso a salud, en acceso a una vivienda digna, alimentación digna de la mayoría de las personas venezolanas. Claro, ya le entiendo de dónde viene el cálculo, pero también entonces ahorita quisiera preguntarle a la profesora Ligia sobre lo que ustedes están pidiendo al gobierno colombiano. O sea, si uno se sale un poco de la coyuntura de ayer, porque bueno, en este gobierno pues ha habido como estas situaciones de política pública que confunden. Más allá de eso, la realidad es que muchos de los migrantes que están saliendo y que están atravesando Colombia no lo hacen para quedarse en Colombia, sino para irse a otros países, y por eso pues también las altas cifras de migrantes en el tapón del Darién. En ese sentido, ¿por qué exigirle más al gobierno colombiano de lo que ya está haciendo si ahí es como una necesidad de atender una situación transitoria de migrantes y no una situación definitiva? ¿No debería pedírsele que haga algo, claro, contundente, que garantice derechos humanos, pero diferente a lo que está haciendo hasta ahora? Mira, lamentablemente la situación de tránsito que se está produciendo ahorita es resultado de una ausencia de política en lo que tiene que ver con la integración de los venezolanos dentro del país. Es decir, no basta un documento para que las personas se integren. Si el PPT no es aceptado por la banca, no es aceptado por las compañías telefónicas, no es aceptado por los empleadores, no es aceptado por nadie, eso produce una traba grande en lo que es la integración. Hay que tener claridad en que las personas que se están yendo por el Darién no están saliendo de Venezuela directamente. Son personas que están haciendo un segundo o tercer intento migratorio, que ya pasaron por Colombia, por Ecuador, por Perú, por otras partes, que no les fue bien por ausencia de políticas de integración y que por esa razón están saliendo. Ahora, no todos están yendo y no todos son población en tránsito. La gran mayoría es población con vocación de permanencia. O sea, cuando hablamos de 3 millones, casi 3 millones de venezolanos en Colombia, no estamos diciendo que se redujo a 1 millón o a 2 millones. Las cifras de reducción que presentó Migración Colombia están hablando de 36.000. Eso es la mitad de lo que pasó por el Darién en un mes. O sea, es completamente absurdo pensar que 36.000 personas menos en un año quiere decir que la situación en Venezuela está mejor y que por eso la gente está regresando. Y lo que están regresando a Venezuela es para terminar de vender lo poco que tienen para volver a salir, porque eso es la realidad. Cuando hablamos de retornos, son retornos temporales. La mayoría de la gente que retorna en diciembre o el Día de la Madre para ver a su familia, para estar un rato, pero se devuelven. Y el resto que está retornando es para terminar de vender lo que tienen y seguir definitivamente con los pocos ahorros a aventurarse por el Darién. Entonces, no hay que ver las cifras en abstracto, hay que verlas dentro de lo que es la dinámica social, con los flujos que se están produciendo, para ver dónde está el verdadero problema. Y el problema está en integración. Profesora Bolívar, usted ha hecho o ha estado observando este fenómeno con el tiempo, es decir, el progreso en el tiempo, y le quisiera preguntar por una población específica, y es las mujeres. ¿Cuál ha sido esa progresión o cómo se ha movido esa migración de mujeres? Y se lo pregunto porque las mujeres, las venezolanas, han tenido un problema, el cual hemos hablado mucho en estos micrófonos, y es su nivel de precarización y su vulnerabilidad las ha hecho pues más susceptibles a ser víctimas de redes de trata de personas y de explotación sexual. Además, muchas de ellas con sus hijos. Esto que está pasando, ¿cómo ha afectado especialmente o diferencialmente a las mujeres? Sí, de hecho ha habido una evolución en lo que es el fenómeno migratorio venezolano en todo el continente, donde primero salían los hombres solos, independientemente de que dejaran o no familia en Venezuela, y a partir de 2019 vemos que se feminiza la migración. Buena parte de esta feminización de la migración tiene que ver con reunificación familiar, pero también tiene que ver con mujeres que son cabeza de familia, o jóvenes que salen solas, también por compromiso con el resto de la familia que queda en Venezuela, y esas son las
que están en una condición de mayor vulnerabilidad, porque en la medida en que muchas veces son primero víctimas de tráfico, después se pueden convertir también en víctimas de trata de personas y llegan a territorios, porque esa es la otra cosa. La noticia general es que en Colombia se firmó la paz en 2016 y todo está en paz, ¿no? Pero la mayoría de la población venezolana, y eso particularmente es grave en las mujeres, no tienen información suficiente de lo que son los territorios en conflicto. Y se pueden meter sin saber dónde se están metiendo y terminar siendo víctimas de trata, pero también víctimas de grupos armados irregulares y de diferentes, por supuesto, vulneraciones de sus derechos. Entonces, la situación ciertamente es particularmente delicada con las mujeres. Señora Trompetero, volviendo un poco al tema de esa borrador de resolución que fue publicado ayer, aquí tenemos varios colegas venezolanos en Blue Radio y tengo entendido que conseguir un pasaporte no es fácil porque tiene trabas, porque es costoso y tengo entendido que incluso iba a ser uno de los requisitos tenerlo vigente para poder votar. ¿Se sabe en este momento de los migrantes venezolanos que están fuera, más o menos cuántos tienen el pasaporte vencido? Sí, según cifras del Observatorio de la Diáspora Venezolana, una reciente encuesta, aproximadamente el 50% de la diáspora venezolana no cuenta con un pasaporte en la actualidad. Lo hemos dicho en distintos espacios, los retos, los obstáculos para obtener un pasaporte, no solo dentro de Venezuela, sino fuera, son muy altos. Primero por su costo, es uno de los pasaportes más caros del mundo. Dentro de Venezuela cuesta $216 y fuera de Venezuela estos $216 más otros $120 por costos consulares, más de $300 que son muy difíciles de pagar para la mayoría de las personas venezolanas que migran en situaciones de vulnerabilidad y que además migran con sus familiares. Entonces estaríamos hablando, si es una familia de 3 personas, de hasta más de $900 para realizar el trámite. Además existen barreras burocráticas institucionales. Este proceso se realiza a través de una página web del SAIME, que es el, digamos, organismo en Venezuela que se encarga del proceso, y distintos reportes y estudios nos demuestran cómo incluso registrarse en el SAIME es difícil, el pago se hace solo con tarjeta de crédito, muchas veces el pago no es posible, ya distintas organizaciones han documentado estas barreras y justamente frente a ello es que, desde un punto de vista pragmático, decide el Estado colombiano hace un par de años justamente dejar de exigir a la población venezolana pasaporte vigente por la complejidad de tenerlo. Y pues esto al final le trae un problema al mismo Estado colombiano, no flexibilizar las medidas, porque las personas venezolanas se ven obligadas entonces a transitar por rutas irregulares, trochas, aumentando entonces la posibilidad de grupos que operan al margen de la ley de aprovecharse de estas vulnerabilidades para coaptar a estas personas o pues violar sus derechos de distintas maneras. Entonces, desde un punto de vista pragmático, no tiene ningún sentido exigirle a las personas venezolanas en la actualidad pasaporte vigente por la dificultad de obtenerlo. Además, como tenemos en Colombia casi 3 millones de personas venezolanas, vamos. Así que tenemos problemas con la llamada, pero yo quisiera preguntarle a la profesora Bolívar. Profesora Bolívar, le hablo desde Panamá como venezolano. Hay elecciones la semana que viene y varios candidatos han planteado la idea de cerrar la frontera del Darién, algo que muchos indican que es casi imposible. Y la reacción viene porque aducen de que Colombia no está haciendo absolutamente nada y que Panamá ha quedado sola en medio de este abismo migratorio irregular. ¿Qué significa que Panamá tome la medida de cerrar el Darién? Bueno, sería una tragedia más en esta larga tragedia que ha sido todo el paso por esa ruta. ¿En qué sentido? En el sentido de que pareciera que hay una permanente responsabilización mutua de Colombia culpa Panamá, Panamá culpa Colombia, y al final nadie se hace cargo. El problema principal que tenemos ahí es la presencia de grupos armados que son los que dominan el tráfico de migrantes por esa zona, y allí los dos países son responsables de la misma manera, no se le puede echar la culpa más a uno que el otro. Eso podría generar también una situación humanitaria grave en todo el Golfo de Urabá. Esperemos que esa decisión no sea tomada. Ciertamente hay una preocupación también por lo que significa el impacto ambiental en el Darién para Panamá, porque tenemos que tener en presente que es un país que vive del agua.
el canal de Panamá depende de lo que pase con las precipitaciones de agua en todo el territorio del Istmo. Entonces, hay que tener todas esas consideraciones presentes, pero hay que hacer de todas maneras algún tipo de acuerdo sobre corredores humanitarios. Es decir, el problema no es el Darién, el problema no es la selva, el problema es que de todas maneras la gente va a seguir saliendo por un lado o por otro. Eso podría más bien incluso aumentar lo que es en este momento el tráfico por la ruta de San Andrés, por ejemplo, que la gente le está tomando porque la consideran más segura. Sin embargo, no es más segura. Tenemos 99 personas desaparecidas allí. Profesora Bolívar, eso me lleva a preguntarle sobre lo que dijo el director Gustavo Bolívar de Prosperidad Social, que ha dicho que él va precisamente en ese paso al Darién facilitar con infraestructura para que los migrantes puedan pasar. Y eso le generó muchas críticas de cómo es posible que eso se esté diciendo desde el gobierno nacional, de generar de verdad una infraestructura para que los migrantes puedan pasar con mayor facilidad. Desde su experiencia como investigadora, como académica en estos temas, ¿cómo vio esas declaraciones y esa estrategia que planteó el director de Prosperidad Social, el señor Gustavo Bolívar? Bueno, ciertamente, como decía antes, esto tiene que ser una situación que se analice y se coordinen acciones de manera binacional, pero también con los organismos multilaterales y con los organismos humanitarios. Es decir, yo no creo que sea solamente un problema de un funcionario que esté a cargo de esta dirección, sino que tiene que tener una visión más amplia, porque Colombia solamente tiene jurisdicción sobre su territorio. Entonces, ¿qué va a hacer? Un corredor humanitario hasta la frontera, y después ¿qué pasa allí? Se encuentran en la frontera cerrada o se consiguen a los grupos armados que están del lado panameño. O sea, eso no tendría mayor sentido si no se hace de manera coordinada con las organizaciones, repito, organismos multilaterales y las humanitarias. Lo que hizo Panamá, por ejemplo, de sacar a Médicos Sin Fronteras es un golpe muy fuerte, porque lo que se está es reduciendo la capacidad de asistencia humanitaria, y volvemos al tema de las mujeres. Allí están pasando mujeres y niñas que son víctimas de cualquier tipo de violencia sexual en la ruta, y cuando salen de la ruta del Darién entonces no tienen tampoco asistencia médica, porque se prohibió la presencia de estos médicos en esa zona. Entonces estamos ante una situación, repito, que tiene que ser resuelta desde un punto de vista integral. No basta con un paso pavimentado, no sé en qué están pensando, solamente hasta la frontera de Panamá. ¿Y cómo son los últimos migrantes que han llegado a Colombia en cuanto al comportamiento de querer quedarse o que Colombia sea tránsito? Se lo pregunto pensando en ese posible escenario de que gane Maduro, que es muy posible que gane, y muchos venezolanos pues vengan para Colombia. ¿Se esperaría que qué porcentaje o cómo se comporte esa nueva masa migratoria, que usa Colombia como tránsito o que usa Colombia como destino final? Mira, seguramente se va a dar los dos. O sea, lo que tenemos clarísimo es que va a haber una migración, va a haber un flujo migratorio desde Venezuela hacia afuera. No sabemos si van a venir con planes de quedarse aquí, no sabemos si tienen intenciones de llegar más adelante. Lo que nos indican los estudios migratorios a nivel internacional es que mientras menor es la capacidad de ingresos y cultural y educativa de las personas, más cerca se quedan. Mientras mayor es, más lejos llegan. Eso quiere decir, y estamos viendo una población cada vez más pobre, cada vez más depauperada, más vulnerable. Por lo tanto, no se tiene que apostar a Colombia como tránsito, hay que apostar a Colombia como país de acogida, como país de receptor. Y por eso insisto en que es necesario que se trabajen por encima de todo el tema de la integración. No basta el documento de identidad, que ya está parado y hay que reactivar, sino que también hay que hacer estas otras políticas. Y allí es necesario también, por otro lado, una coordinación entre el gobierno central y lo que son las gobernaciones y las alcaldías, porque ellas son las que están recibiendo la presión permanente frente también a su propia población, que puede estar en una situación de vulnerabilidad, la población colombiana. Entonces tampoco se trata de que vengan los venezolanos a competir, pero no van a competir solo en la medida en que estén en igualdad de condiciones, en la medida en que puedan conseguir un trabajo digno en igualdad de condiciones con el colombiano, y que el colombiano, aunque se dice que el colombiano se siente amenazado en su trabajo, en realidad se siente amenazado por una informalidad que es provocada por la ausencia de documentos.
¿no? Entonces, no se puede atacar un solo problema a la vez. Esto se necesita una política integral migratoria, que se aprobó la ley, pero que no ha bajado, no ha aterrizado, y por eso creo que es tan importante el llamado de atención del canciller de hoy. Veámoslo como una oportunidad y avancemos entonces en esa política integral migratoria que asuma esta diversidad y esta complejidad. Pues qué bueno que este error o falla en coordinación de la Cancillería y el Gobierno Nacional nos haya dado la oportunidad de hablar con dos profesoras como ustedes sobre la situación y la migración venezolana hacia nuestro territorio. Profesora Ligia Bolívar, mil gracias por estar con nosotros. Igualmente a usted, profesora María Gabriela Trompetero. Ojalá podamos volver a hablar en otra oportunidad, porque esta situación de la migración que se vive, del éxodo venezolano, pues es un problema que afecta a todos los latinoamericanos. A ustedes dos, mil gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo especial. Y así nosotros llegamos.